Durante el enfrentamiento en el Pacífico en 1944, los aliados idearon una estrategia para herir de muerte al imperio japonés. En el plan consistía en aislar a Japón de todos los países que había conquistado en el sudeste asiático. Esos territorios eran esenciales para los japoneses, ya que gracias a ellos podían hacerse del petróleo. Sin él no tardarían en entrar en crisis a causa de la falta de combustible, un recurso que era muy esencial en la Segunda Guerra Mundial. Para octubre de 1944, las fuerzas estadounidenses y australianas se movilizaron hacia Filipinas y ocuparon la isla de Leyte. Los japoneses habían previsto que los aliados intentarían una maniobra de este tipo y conscientes del desastre que sobrevendría si no los detenían. Por tal razón lanzaron a toda su fuerza naval a defender sus posiciones. Pocos imaginaban que lo que estaba a punto de suceder sería recordado como el enfrentamiento naval más grande de la historia, en la que se enfrentaron alrededor de 400 barcos, 1.800 aviones y 200.000 hombres. Cuando todo terminó, el mar estaba cubierto por decenas de embarcaciones destruidas y miles de soldados muertos. La batalla del Golfo de Leyte fue uno de los enfrentamientos más significativos y cruciales ocurridos en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, ocurridas entre el 23 y 24 de octubre del año de 1944. Fue la batalla naval que marcó el punto de inflexión en el conflicto, ya que fue uno de los mayores enfrentamientos involucrando el mayor número de hombres y barcos. El lugar en donde se dio esta batalla fue el Golfo de Leyte en Filipinas, enfrentándose a las fuerzas estadounidenses y a las fuerzas imperiales japonesas. Vamos a hablar de la involucración que tuvo la guerra del Golfo de Leyte. En primer punto tuvimos la involucración, lo que fue los aportaaviones que tuvo en la guerra. También tuvo lo que fue los cruzados que usaron ellos como involucrados. Tuvieron también lo que fueron los aviones que tuvieron como involucrados en la guerra. También fue como se defendieron tanto en el aire como en el mar sobre el motivo de esta guerra, que fue de mucha involucración lo que hicieron con los aviones, porque surgió una muy buena idea para defender y atacar desde arriba. Uno de los líderes más importantes que se destacó en esta batalla del Golfo de Leyte fue el general Douglas MacArthur y su personal, junto al presidente de Filipinas, Daniel Osmeño. El general Douglas pensaba que dejar a Filipinas en manos de los japoneses perjudicaría y causaría a la imagen de Estados Unidos y también causaría un grave error en su personal. Cabe destacar también que Nimitz fue quien logró un ataque de portaaviones en la guerra del Golfo de Leyte, donde en tan solo 3 días hubo la causa de 600 aviones derribados. También cabe mencionar que la vicealmirante Carlita fue quien embarcó hacia el Golfo de Leyte para poder eliminar al enemigo que se encontraba en el Golfo. Para entender las causas de esta batalla tenemos que remontarnos a julio del año 1944. Para ese entonces la campaña del Pacífico llevaba 2 años y los aliados habían penetrado en la zona vital del imperio japonés, valiéndose de una gran invasión anfibia. De esta manera ocuparon las posiciones marianas y de ahí planificaron su siguiente paso, y los oficiales estadounidenses decidieron aislar a los japoneses de su suministro de combustible que provenía del sudeste de Asia, pero había 2 planes distintos para hacerlo. El almirante Ernest, quien propuso bloquear Japón e invadir Formosa, en ese tiempo conocido como hoy lo conocemos Taiwán, mientras que el general Douglas MacArthur prefería invadir las Filipinas. Tras 2 meses de debates entre el almirante y el general, y sobre todo el presidente Roosevelt, triunfó el plan de McCarthy. Así Estados Unidos ya tenía su próximo objetivo, la isla de Leyte, en el centro de las Filipinas. Hacia ahí partieron los norteamericanos, apoyados por la Marina australiana, a realizar una operación que, de ser exitosa, pondría de rodillas al imperio japonés.
Las armas utilizadas o unidades utilizadas en la batalla del Golfo del Leyte fueron los buques navales. Entre 240 unidades como acorazados, destructores y portaaviones que utilizaron los aliados fueron las armas empleadas por parte de ellos. Las armas empleadas por el Imperio japonés fueron más de 210 unidades navales, entre acorazados y portaaviones, y entre ellos utilizaron más de 700 aviones por parte del bando japonés y 1200 aviones por parte del bando de los aliados. Entre ellos realizaron múltiples batallas en el Golfo, en el mar de Palangua y en el Cabo del Engaño durante más de 20 días, suponiendo más de 250 pérdidas por parte de los aliados y 150 pérdidas por parte del bando del Imperio japonés. Análisis del principio de la guerra. Aunque sepamos que no hay una regla que nos restringe para poder utilizar lo que es una estrategia, porque podemos conocer nuestra historia de antes, esa historia que nos da a conocer muchas estrategias militares. Daba a conocer que también no solo se basa en una estrategia, sino en una táctica militar. No podemos dar a cabo lo que es reducirle la mente a un militar, porque a cada uno de ellos, un líder, se le da un conocimiento. Ese conocimiento es personal. Un análisis de una historia es conocer lo que ellos hicieron, pero podemos aplicarlo en el ámbito militar de hoy en día. Por eso se le analiza lo que se hizo y lo que no se debe de hacer para poder llevar a cabo lo que es una misión. Podemos mencionar que algunas consecuencias de la batalla del Golfo del Leyte fueron las siguientes. Como primera, podemos decir que hubieron pérdidas de miles de soldados y marineros, los cuales entregaron su vida a costa de defender la nación. Otro punto importante en la época fue la defensa de los pilotos conocidos en la época como kamikazes, los cuales defendieron la nación en defensa del ataque aéreo. Otro punto importante que podemos mencionar es el uso de portaaviones y embarcaciones modernas, las cuales en la época solo el ejército japonés lo mantenía y lo utilizó en su defensa. La campaña de Leyte es la operación decisiva en la reconquista norteamericana filipina, teniendo un costo de 15.504 víctimas, siendo de ellas 3.504 fallecieron en acción. No solo Estados Unidos tuvo consecuencias de muerte, también víctimas australianas, de los cuales 30 muertos y 64 heridos que se dirigían en el avión fueron estrellados en un crucero pesado durante la batalla del Golfo. Fueron la superioridad numérica, la logística y la efectividad de su inteligencia las que llevaron a las fuerzas aliadas a la victoria en esta batalla. Esta derrota que sufrió Japón debilitó su capacidad para proyectar e infligir temor en el Pacífico. Se logró la liberación de las islas Filipinas, las cuales estaban bajo control de Japón desde el año 1942. Se cortaron las líneas de suministro japonés, se abatió la fuerza naval o la flota naval japonesa. Cada uno de estos sucesos llevó a Japón a la decaída como una potencia a nivel mundial.